Hola amigos y amigas, muy buenas noches que tengan todos, ¿verdad? Es un gustazo una vez más estar con ustedes, compartiendo una vez más eh, uno de los tantos temas, ¿verdad? Que de repente uno que otro le va eh, a, a servir, ¿verdad? Y esto lo hago con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con nuestra transmisión en vivo, ¿verdad? Y recuerden siempre compartir los videos, ¿verdad? Para que puedan llegar a muchas más personas y que puedan escuchar la información que se les está brindando, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los estilos de apego y los estilos de crianza, ¿verdad? Vamos a comenzar con los estilos de apego y después vamos a hablar con los estilos de crianza. Ya después vamos a hacer una comparación o sí, de los estilos de apego y de los estilos de crianza, con cuál va con cuál, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es un apego, ¿verdad? Según la Real Academia, ¿verdad? Dice que es un aprecio o inclinación especial por algo o por alguien. Es como que, por ejemplo, es como que yo haya crecido con un peluche y yo tengo mucho apego a ese peluche, ¿verdad? O algún juguete, algún objeto, ¿verdad? O que yo haya crecido con alguien y yo le tengo mucho aprecio a esa persona, ¿verdad? Eso es apego. Entonces, ya de manera psicológica quiere decir, según la psicología, es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el recién nacido, que lo que quiere decir desde el momento que la persona nace, ya crece o ya está, por decir algo, ese apego entre la mamá y el bebé, ¿verdad? Ese es el primer vínculo que tiene el ser humano, la mamá y el bebé. O la persona encargada de su cuidado, que con aquellas personas que trabajan, ¿verdad? Eh, de repente contratan a alguien para que cuide a su bebé y ese bebé crea un vínculo también con esa persona que lo cuida. En otros casos también puede ser de que ya el niño ya vaya creciendo con ese apego, pero vamos a ver los estilos para que usted pueda comparar qué estilo de apego tiene con su hijo o con su hija. Y más con este tipo de problemas en la que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad? Entonces de repente hay mucho apego de los hijos con los papás con los hijos también, o con algún cuidador en un caso de que los papás ya estén trabajando siempre con con el cuidado de la bioseguridad. Entonces, ¿qué son los estilos de apego o cuáles son esos estilos de apego? El primer estilo es el apego seguro, que ese es el más sano que usted le puede dar a su hijo o a su hija. ¿Por qué? Porque el niño ya crece con esa seguridad, o sea, que ya crece con su identidad, ya crece prácticamente ya siendo independiente el niño. Cuando ya sea un adulto, ya va a ser un adulto independiente, va a ser un niño o un adulto muy seguro de sí mismo, que ya sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Dice aquí entonces que ese es el más sano de todos y se da cuando el niño siente la incondicionalidad de los padres, ¿verdad? Eh, y tiene la certeza de que no van a fallarle. Eh, este tipo de apego se da cuando el cuidador o los papás también proporciona la seguridad, ¿verdad? Entonces, es el mejor estilo de apego que puede haber, ¿verdad? Hay otros también que crean un poquito de problema con sus niños, entonces es muy interesante que ustedes los escuchen. El otro apego es el apego ansioso o ambivalente. La ambivalencia emocional genera angustia. Este tipo de apego, el niño no confía en sus
eh, no confía en sus cuidadores y crece con una sensación de incertidumbre. Esto pasa cuando ya está en la edad escolar, cuando ya el niño ya comienza, por ejemplo, a ir al kinder, como han tenido hasta cierto tiempo viviendo solo con sus papás, por ejemplo. Entonces ya el momento de que vayan a la escuela o al kinder, por ponerle algo, ya sienten inseguridad, ya están ansiosos, hacen berrinches, hace de todo con tal de no estar allí en su kinder. Pero es necesario que lo esté, ¿verdad? Ya con esta nueva modalidad, pues ya no va a ser mucho, pero antes eso pasaba, ¿verdad? Antes eh, el niño se ponía, pero bueno, se ponía tan con aquello que no quiero estar, no quiero estar y no quiero estar, o yo no quiero ir, aunque hay algunos niños yo los escucho que dicen, yo mañana voy a ir a la escuela, aunque ya estemos de vacaciones, ¿verdad? Yo mañana voy a la escuela y ya tienen su mochilita y ya tienen sus cuadernitos. Entonces esos son los niños con un estilo de apego seguro porque ellos están emocionados, mientras que el ansioso, el niño que es muy ansioso, como les dije anteriormente, eh, tienden a ser berrinchudos, son irritables, ¿verdad? No tienen poca tolerancia, ¿verdad? A los cambios, porque son miedos a los cambios también, ¿verdad? De que después de estar mucho tiempo en su casa y tener que exponerse a cosas nuevas en el kinder o en la escuela, sufren frustración, ¿verdad? Entonces, antes que pase esto, lo que tienen que hacer los papás es explicarles que van a ir a un nuevo ambiente, de que van a conocer otras personas, va a tener otros compañeritos, va a tener que compartir, si en un caso algún compañerito no tiene, ¿verdad? Y cositas así. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, hoy en estos tiempos, no, ¿verdad? Porque ya no se puede, aunque están diciendo de que en algunas escuelas y colegios se va a regresar, pero hay que ver, hay que estar muy, muy seguros en eso. Este tipo de niños tienden a presentar miedo, gran angustia ante las separaciones, así también dificultad para calmarse cuando el cuidador reaparece, es lo que les estaba diciendo. En este caso, cuando hablamos del cuidador, nos estamos refiriendo de repente al maestro o a la persona que esté allí para cuidarle, ¿verdad? Y suplir las necesidades que en el momento tenga. Entonces, ese es un estilo de apego ansioso, donde el niño se siente inseguro de lo que va a pasar, ¿verdad? Ya de un momento para allá. El siguiente es el apego evitativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dice que aparece cuando los cuidadores no proporcionan la seguridad. De repente están en el kinder o en la escuela, ¿verdad? El niño se siente, ¿verdad? Qué sé yo, se siente, podríamos decirle que muy solo, ¿verdad? Porque no le han proporcionado lo que realmente le tienen que proporcionar. En este caso, cuando están en el kinder eh, o en escuelas, si de un solo se van a la escuela, ¿verdad? De repente lo van a dejar los papás a la escuela y que haga lo que tengan que hacer y no le hacen caso al niño, ¿verdad? Ese es el evitativo. Dicen que este tipo de niños suelen no llorar cuando se separan de su cuidador y evitan el contacto. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, estos niños no hacen el berrinche o cosas así, pero no son muy sociables que se diga. Entonces, ¿qué pasa con este niño cuando ya se convierte en adulto? Ya es así, ¿verdad? Como quien diga, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y ahí no pasa nada, ¿verdad? El estilo de apego desorganizado. Esta es una mezcla del evitativo con el ansioso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que
Este tipo de apego es causado por una conducta insegura o negligente de parte de los papás. ¿Qué quiere decir? Que es como quien diga, ah, ya lo tuve, ¿y qué? Por ponerle algo, ¿verdad? Entonces, este tipo de apegos, ¿verdad? Yo considero que es uno de los más peligrosos que hay. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar muchísimas cosas en el niño psicológicamente. Pueden crecer ya siendo, más adelante vamos a ver del estilo de crianza que va relacionado con esto, ¿verdad? Para que ustedes vean que dependiendo de cómo críen ustedes a sus hijos o a sus hijas, ese es el estilo de apego que tienen y para que vean cuál es la conducta que tiene cada uno de ellos. Este tipo de niños son inseguros, con tendencia a reacciones impulsivas o explosivas con una mala gestión de sus emociones. Este tipo de niños más adelante, ¿verdad? Y aún siendo adultos, cuando se les dice que no, se ponen explosivos, son impulsivos cuando de repente tienen una idea en su cabeza, ¿verdad? Ahora, con los estilos de crianza, para que ustedes hagan, yo estoy criando a mi hijo así, por eso tiene este estilo de apego. Ustedes hacen su comparación. El estilo de crianza, ¿verdad? ¿Qué es crianza para empezar? Se denomina crianza al acto y la consecuencia de criar, es decir, de cuidar, alimentar y educar a un ser vivo, en este caso a su hijo o a su hija, ¿verdad? La crianza de los niños implica brindarles el soporte material y afectivo adecuado para que puedan desarrollarse plenamente en sus capacidades, Es decir, de que dependiendo de cómo críen ustedes a sus hijos, va a ser un niño de repente, como hablamos anteriormente con los estilos de apego. Puede crearse como un niño seguro o puede crearse también o puede tener también pueden tener una personalidad insegura. De ahí se desencadena un montón de cosas. Entonces, vamos a ver los tipos de padres que hay y ustedes van a decir, yo soy este tipo de papá o de mamá. Ahora, los padres autoritarios, ¿qué quiere decir? Son aquellos que son inflexibles, exigentes y severos en algunos casos. Cuando se trata de controlar el comportamiento, tienen muchas reglas y exigen obediencia, ¿verdad? Esto más bien, estos tipos de papá están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces, este tipo de niños, ¿verdad? Van a crecer siendo irritables, aprensivos, van a ser temerosos, temperamentales, infelices, perdón, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con un niño que tiene padres autoritarios? Van a crecer así, van a crecer temerosos, van a crecer siendo infelices, haciendo lo que la gente dice, menos lo que esta persona desea. Así de sencillo. Entonces, el siguiente estilo es de los padres con autoridad. Este es el tipo de padres que aman a sus hijos, que apoyan a sus hijos, pero a la vez ponen límites a sus hijos. Este es el tipo de padres que hoy en día se necesita, ¿verdad? Donde usted puede, usted apoya y todo a sus hijos, pero también le pone un límite a su hijo. ¿Cómo va a ser cuando el niño ya sea un adulto con este tipo de padres? ¿Verdad? Este tipo de niños, o cuando se conviertan en adultos, van a ser o pueden ser unos adultos o personas amistosos, energéticos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y son aptos para el éxito. O sea, como ya vimos
los estilos de apego, que el apego seguro lo brindan los padres con autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando son los padres autoritarios, lo podemos poner con, eh, con el con el estilo de apego ansioso, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. Ahora bien, con los padres permisivos, son aquellos padres que sí aman a sus hijos y todo, pero les permiten hacer cualquier cosa a sus hijos. Si le dicen, papá, yo quiero ir a tal lado, bueno, sí, andate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos tipos de niños? Estos son padres, para empezar, estos son padres que no establecen límites a sus hijos, ¿verdad? Cosa que es necesario hacerlo. No controlan de cerca las actividades que realizan sus hijos, ¿verdad? Ni les exige un comportamiento adecuado dependiendo del lugar o la situación en la que estén. Estos son los padres permisivos. Esto los podemos poner, por ejemplo, con el estilo de apego evitativo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con los padres que son pasivos? Es aquí donde de repente puede suceder que cuando pueden tener una conducta, por ponerle así, una conducta desafiante, ¿verdad? Una conducta que entre el permisivo y el pasivo pueden criar a un niño, ¿verdad? Como les dije, con una conducta que no es adecuada. Por eso vemos muchos adultos o jóvenes también que, como les decía, que tienen una conducta desafiante, que pueden de repente ser unos delincuentes, ¿verdad? O son personas antisociales, por ponerlo así, que es un término que la psicología lo usa. Son conductas desafiantes por este tipo de padres, ¿verdad? Que no le pusieron límites, que son permisivos, que son negligentes. Entonces, si usted me está viendo, no se convierte en un papá o en una mamá o en una mamá que sea permisiva y que sea pasiva o pasivo. No haga eso, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar un poquito con los estilos de papá. Que los padres permisivos son indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo, y a veces pueden ser padres ausentes, y eso es un peligro. Estos niños tienden a ser o a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición, y buscan a veces modelos inadecuados a seguir para sustituir a los papás. En lo que les decía, que pueden, cuando un niño se siente solo, buscan malas compañías y ya sabemos en qué terminan. Entonces, como conclusión y como consejo, ¿verdad? Ya vimos los estilos de apego y de crianza, y usted va a decidir qué tipo de padre es para poderle dar un estilo de apego a su hijo. Más en estas situaciones en las que estamos viviendo, vamos a ver qué tipo de padres para poder darle un estilo de apego a su hijo. Que tengan una feliz noche, ¿verdad? Descansen, vayan a cenar si no han cenado, y les mando un fuerte abrazo. La otra semana vamos a hablar sobre la fatiga pandémica, pero va a ser por YouTube. Yo les voy a mandar el link o lo voy a publicar para que ustedes lo vean, ¿verdad? Así que tengan una feliz noche y descansen.